dar inicio con la charla del día de hoy, que pues es sobre electrofisiología visual y hemos titulado Voltajes que ven, ciencia y arte de la electrofisiología visual. En general, pues esto es una página web que busca ser de alguna forma una guía para las personas que no necesariamente están familiarizadas en el día a día con los estudios electrofisiológicos y que esto pues sea en conjunto con lo que hemos desarrollado pues con el doctor Vergara, que busque a futuro ser como un manual de bolsillo para que las personas pues vean los estudios electrofisiológicos más como un aliado y no como un elemento misterioso en la práctica de la oftalmología. Entonces, pues a manera introductoria decimos que los estudios de electrofisiología pues constituyen una ayuda diagnóstica en las cuales se busca registrar señales bioeléctricas de las diferentes partes de la vía visual que pueden registrarse en reposo, como sería en el caso del electroculograma, o con estímulos externos que pueden ser flash o patrón. Estas señales, pues como se observa en la imagen, pues son tanto un estímulo flash, que sería un destello luminoso que abarca todo el campo visual, o un estímulo patrón que busca estimular pues un área determinada de la retina, habitualmente la región macular, en más o menos 17 grados. Posteriormente, estos estímulos se registran a partir de unos electrodos, pasan a un amplificador que limpia, por decirlo así, la señal, eliminando lo que es el ruido y amplificando las señales de interés, y finalmente se proyecta en el computador para el análisis del frente de onda. Esto va a evaluar pues objetivamente la función visual tanto de retina como de nervio óptico, y es importante recordar que esto es una ayuda diagnóstica, es decir, con los estudios electrofisiológicos siempre será muy importante la correlación clínica, ya que si bien en algunos casos pues es un par o hace parte de los criterios diagnósticos, pues debe correlacionarse y no verse de forma aislada. Una breve mención de lo que es la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica de la Visión, por sus siglas ICEF, es fundada en 1958 y es una organización académica que lo que busca es desarrollar y actualizar periódicamente los estándares internacionales de los exámenes electrofisiológicos visuales, con la finalidad de que al realizar exámenes en diferentes laboratorios de electrofisiología, estos sean equiparables y asimismo determinar qué elementos deben reportarse como parte de la práctica. Pues acá hay algunos libros que sirven de guía para las personas que se encuentren pues interesadas. Al finalizar la charla pues les comparto el link o ya cuando estemos en la discusión. Y luego pues vamos a hablar de lo que es la clasificación de estudios electrofisiológicos. Entonces, en términos generales, los tres estudios fisiológicos tradicionales pues son lo que son los potenciales visuales evocados, el electroretinograma y el electroculograma, más recientemente pues desarrollándose lo que es el electroretinograma multifocal, que fue digamos el hito en cuanto a que se pudo por primera vez empezar a evaluar zonas puntuales del área macular de forma topográfica. Entonces, cuando hablamos de potenciales visuales evocados, lo que tenemos que tener presente es que estamos evaluando toda la vía visual completa, desde el ojo hasta la corteza cerebral. Y pues dependiendo del tipo de estímulo que ya veremos, si es flash o patrón, pues vamos a estimular más una zona u otra del ojo. En cuanto al electroretinograma, como su nombre lo indica, pues principalmente va a evaluar lo que es retina y lo principal que busca evaluar son fotorreceptores y retina interna definida como células bipolares, Müller y amacrina. No es un examen de elección cuando lo que se quiere evaluar son las células ganglionares, y también se conoce pues como electroretinograma de campo completo. Cuando se evalúa en patrón, que sería el electroretinograma patrón, al ser el estímulo, digamos, un dámero en tabla de ajedrez que es más pequeño y que por tanto el área estimulada es menor, aproximadamente 17 grados, pues lo que se va a estimular es el área macular. Y de esta forma, pues cuando veamos el resultado de este examen, pues asimismo lo que estamos viendo es el resultado de la retina macular, tanto de células fotorreceptores, y es este tipo de estímulo que es en tablero de ajedrez el que con mayor sensibilidad logra estimular las células ganglionares. Entonces, para estudiar células ganglionares, este sería el estudio de elección. Adicionalmente, el electroculograma, pues por excelencia, evalúa la parte del EPR, pero también hay que tener presente que también se está evaluando la parte de segmentos externos de los fotorreceptores, de manera que, pues, si hay alguna alteración tanto del EPR como de los segmentos externos de los fotorreceptores, pues este podrá verse alterado. Y el electroretinograma multifocal, pues, que nos va a evaluar la mácula topográficamente. También existen potenciales visuales evocados multifocales, pero no son tan frecuentemente usados en la práctica diaria, ya que, pues, es
tiene una alta variabilidad interindividual y es altamente selectiva y requiere pues de un paciente muy colaborador para su realización. Entonces, en esta imagen, pues cortesía de una presentación del doctor Vergara, vemos pues cómo pues cada parte de la retina está señalada y el examen que principalmente evalúa. Entonces, haciendo un breve resumen, si lo que queremos evaluar es el EPR, pues el examen de elección será el electroculograma. Si lo que queremos ver es toda la retina neurosensorial, exceptuando las ganglionares, pues vamos a seleccionar principalmente un electroretinograma, un electroretinograma multifocal. Y si ya lo que queremos ver es de forma distintiva la función de las células ganglionares y de los fotorreceptores y de células bipolares, pues lo que queremos pedir es un electroretinograma patrón. Hablando muy brevemente pues de los componentes que tiene pues el laboratorio de electrofisiología, pues vamos a tener aquí a mano derecha pues lo que es el estimulador flash, un estimulador de Ganzfeld que básicamente el paciente apoya el mentón y va a recibir un estímulo de todo su campo visual, por eso se llama flash y por tanto la mayoría de las respuestas son masivas en respuesta a este estímulo. Por el contrario, tenemos pues el estimulador gráfico, actualmente la mayoría se maneja con pantallas LCD. Y pues como vemos, pues el área de estimulación, si sentamos al paciente más o menos a 50 centímetros, un metro, pues es mucho menor y tiene como objetivo pues estimular la porción central de la visión, es decir, la mácula. En el monitor de control, pues se encargan de revisar pues que el paciente tenga una adecuada fijación, que no haya muchos artefactos por parpadeo, etcétera, y de ajustar las diferentes ondas y medirlas. El amplificador de señal, que era lo que les mencionaba, el computador principal y la caja pues de aislamiento para evitar pues digamos descargas eléctricas tanto al paciente como al equipo. En este apartado, pues para el que tenga un poco más de interés, pues van a encontrar, digamos, algo más a profundidad en relación a los electrodos, pero como norma general, pues saber que tenemos electrodos que van a ser activos, que son los que van a registrar la señal de interés y que por tanto, pues van a estar más cerca al ojo, los de referencia, que van a registrar el ruido ambiental y el polo a tierra. Del activo es importante tener presente que existen diferentes modalidades de ponerlo. Entonces se puede colocar como a manera de lente de contacto, se puede colocar a nivel de la conjuntiva o a nivel de la piel. Y tener presente que la amplitud de la señal pues va a ser correspondientemente menor en cuanto menos cerca esté del globo ocular. Tal vez los más frecuentes son los lentes de contacto de jet y pues el DTL. Entonces, uno de estos pues es el lente de contacto que se posiciona aquí y con este se mide pues digamos la parte de la actividad eléctrica ocular. Sin embargo, pues es un poco más incómodo, más dispendioso y requiere pues la parte de reesterilización. Y el electrodo de TL, básicamente un hilo de nylon envuelto en plata, en donde este hilo básicamente se deja reposar sobre el borde inferior del párpado, sobre el borde libre en contacto con la conjuntiva, y esto también nos permite registrar pues los diferentes voltajes. Ya en cuanto a los principios para la interpretación, pues la mayoría de estudios electrofisiológicos van a tener características similares en cuanto a que presenta una primera deflexión negativa y una segunda deflexión positiva. Y esto establece pues la forma de onda básica, en donde vamos a tener una onda A, que será la primera onda negativa, a la cual podremos medirle su amplitud medida desde la línea base hasta el pico de la onda, y el tiempo pico o el tiempo implícito, que va desde el momento cero hasta el pico de A. Tener presente que la amplitud de la segunda onda, que sería denominada onda B, se va a medir no desde la línea base, sino desde el pico o bueno, el valle de la onda A. Y el tiempo implícito sí es del tiempo cero. En cada una pues, de las imágenes se encuentran el desglosable con la bibliografía. Es recomendaciones generales, pues se debe buscar tener al menos dos tomas de cada forma de onda de manera tal que podamos evaluarlas y ver su, digamos, coincidencia o similitud. Entonces, la idea es que en todos los estudios electrofisiológicos veamos que las ondas son similares cuando se comparan las diferentes tomas. Si esto ocurre, pues hablamos que las ondas coinciden y esto habla de que el estudio es confiable, pero si la onda es variable y nos muestran dos ondas totalmente diferentes, sugiere que el estudio puede ser no confiable y debe considerarse repetir. Es muy importante en electrofisiología comparar, ya que hay mucha variabilidad en el tema de las amplitudes de las ondas, principalmente y en algunas formas de onda. Entonces, el principal comparador siempre será
pues el ojo contralateral del paciente y tener presente que aunque el paciente se encuentre en rangos de normalidad, si hay una diferencia mayor al 30%, se considerará normal el peor ojo a tener presente. ¿Y de qué depende pues toda esta variabilidad de las ondas? Pues factores influyentes como los ambientales, de la interferencia electromagnética, algunos operativos relacionados a qué tan iluminado está el laboratorio de electrofisiología, la intensidad del estímulo, el tipo del estímulo y la posición y localización de los electrodos y individuales, que por poner un ejemplo, en potenciales visuales evocados hablamos que en recién nacidos las latencias, es decir, el tiempo implícito, van a ser prolongadas y las ondas poco definidas. Y esto ocurre generalmente por inmadurez del sistema de Schwann, normalizándose hasta, o sea, acercándose a la normalidad hacia el primer año y siendo ya pues comparable con el del adulto hacia los 5 o 6 años. Aún así, en niños, los potenciales visuales evocados tendrán una amplitud incluso 50% mayor comparado con los de los adultos, y en los adultos mayores esta amplitud irá en decreciendo. Es importante también anotar el estado de la pupila para estudios que sean de flash, el estado refractivo y la opacidad de medios. La ICEF recomienda que toda unidad de electrofisiología desarrolle valores normales a partir de la mediana, ya que normalmente no siguen una distribución normal y que se tenga un intervalo de confianza del 90% con 5% a cada lado, estableciendo pues su método estandarizado de examen. A continuación pues se van a referenciar algunos valores normales, pero es importante que los ajustemos a los de cada laboratorio electrofisiológico. Ya entrando en lo que son los estudios, pues tenemos los potenciales visuales evocados, que como hablábamos, pues es un estímulo, un potencial visual evocado a partir de una respuesta en la corteza cerebral ante un estímulo visual. Y esto se entiende como que tenemos el electrodo activo pues cerca a la corteza visual y generamos un estímulo repetitivo a nivel del globo ocular. Y es que para llegar a la corteza occipital es necesario tener integridad de toda la vía visual, incluyendo su sistema refractivo y el sistema nervioso en toda su extensión. Muy importante a tener presente, pues si se va a utilizar un potencial visual evocado patrón, que era pues en el tablero de ajedrez y que por tanto el área de estímulo es menor, es muy importante tener, uno, corregido los defectos refractivos del paciente, ya que si no el paciente pues verá el estímulo difuso. Dos, se requiere un paciente que sea capaz de prestar atención y fijar. Y tres, pues que tenga ausencia de opacidad de medios, ya que todos estos factores pues van a alterar la amplitud de la misma. Aquí encuentran pues algunas pautas en cuanto a qué estímulos se manejan, que sería de un grado equivalente a 60 minutos de arco o de 15 grados. Y acá un cuadro que les permite pues de alguna forma comparar qué diferencias pueden encontrar entre lo que es un potencial visual evocado patrón y el flash, en donde el patrón pues va a estimular principalmente el área macular, el flash, toda la retina. Vemos lo que son las formas de onda normales, entonces en términos generales sigue el mismo patrón, entonces una onda, una primera deflexión negativa, una positiva y luego otra negativa. Y en el caso del potencial visual evocado flash, pues se ven múltiples oscilaciones en donde el parámetro principal a evaluar pues va a ser en el potencial visual evocado patrón la onda denominada P100, que vamos a mirar su amplitud y su tiempo pico, y en el flash, pues la onda de la amplitud de la onda P2 y el tiempo pico P2. Porque en este caso se utiliza el P2 porque digamos que los potenciales visuales evocados flash tienen una alta variabilidad entre personas, pero la onda P2 es la que más frecuentemente se preserva como normal. Y entonces de esta forma hablaremos de que si en el potencial visual evocado patrón tenemos una amplitud disminuida, pues nos habla o de una generación axonal o de una alteración a nivel de la función macular. Si fuera en el flash, pues habla de una generación axonal, es decir, una alteración en la vía óptica o una alteración de la función de la retina completa. La prolongación del tiempo pico suele asociarse pues más con alteraciones en la conducción y pues digamos que acá encuentran pues las recomendaciones en cuanto a qué debe tenerse presente para considerar el examen, que sería pues fijación, medios y la corrección óptica, que fue lo que hablamos. Ya para entrar en materia de algunos ejemplos, entonces este es un potencial visual evocado patrón. Vemos entonces marcadas las diferentes ondas y como les dije, pues vamos a revisar, acá tienen pues como las pautas de revisión. Entonces dice, se revisa en general la onda P100.
Entonces vamos a fijarnos en la onda P100, entonces vamos a tener acá este que sería el tiempo pico y esta que sería la amplitud, y a los lados tenemos presentes pues que se hicieron los dos registros, uno y 2, y R correspondiente a la lateralidad. El uno pues va a ser el grado o el tamaño del estímulo, que va a ser un grado o 60 minutos de arco, y en este caso pues que sería un estímulo menor de 15 minutos de arco. Entonces vemos que tiene una latencia, un tiempo implícito que está dentro de rangos normales para ambos ojos, habitualmente entre 90 y 110 milisegundos. Y la amplitud, en general se habla de que en adultos debe ser entre 7 y 20, pero en menores de 15 años, como hablamos, puede ser incluso mayor a 20. Si tenemos un retraso en el tiempo pico, es decir, un aumento en la latencia, pues hablamos más de que es un proceso desmielinizante. Y si tenemos una disminución de la amplitud, pues debemos pensar en una degeneración axonal del nervio óptico por cualquier causa ocular, neuropatías ópticas compresivas o traumáticas. Y acá el flash para denotar pues que digamos que la organización de las ondas es un poco, digamos, más variable, pero sigue siendo válido y pues determinable sus diferentes mediciones. Entonces acá tenemos nuevamente la pauta, se revisa en general P2 y nuevamente valores similares con un tiempo pico un poquito más prolongado. Encontramos acá entonces un examen normal. Ya entrando en materia con el electroretinograma de campo completo o flash, entonces haciendo un breve recordatorio, pues es una respuesta eléctrica masiva de la retina a la estimulación luminosa y que como tal pues nos va a evaluar lo que son, digamos, fotorreceptores y retina interna, incluyendo células bipolares, Müller y amacrinas. Entonces, unas pautas completas, esto sí es una mnemotécnica del doctor Vergara que me parece muy chévere, y es que básicamente, ¿qué vamos a hacer? Hacer diferentes tomas del electroretinograma modificando distintas condiciones, que serán la luz del entorno, la intensidad del estímulo y la frecuencia espacial del estímulo, para con la finalidad de separar las respuestas de conos y bastones. Entonces, de esta forma decimos que cuando queremos evaluar bastones, pues estos responderán mejor a entornos oscuros, intensidades de estímulo baja y frecuencias espaciales bajas. Contrario a los conos, que responderán mejor a luz, intensidades de estímulo alta y frecuencias espaciales altas. Esto porque tienen el fotopigmento disponible más rápido y generan menor fenómeno de blanching. Entonces, esto pues nos va a permitir no solo complementar pues con el OCT estructuralmente, sino que permite también digamos, la definición funcional de las diferentes entidades clínicas. En esta parte, pues digamos, del origen de las ondas, no voy a demorarme mucho, pero pues para el que quiera, pues está toda la explicación de cómo ocurren, cómo se desarrollan. Como norma general, vamos a recordar que la onda A, que es la primera deflexión negativa, va a estar generada por los fotorreceptores y ocurre como consecuencia de la hiperpolarización del fotorreceptor. Si lo evalúo en escotópico, pues estoy evaluando principalmente bastones, y si lo evalúo en fotópico, principalmente cono. De la onda B, recordemos, es la segunda onda y que será la primera deflexión positiva, pues habla de toda la respuesta postsináptica de la retina interna y va a estar dada principalmente por la despolarización de las células bipolares y de las células de Müller principalmente, ya que estas pues por toda su trayectoria se van a ir despolarizando y son las que generan pues digamos la mayor amplitud de la onda. Existen otros tipos de onda, pues que están allí citados, y tal vez los únicos que mencionaría adicionalmente, pues serían los potenciales oscilatorios, que son unas pequeñas ondas de alta frecuencia que están escondidas normalmente en la onda B, y que si cuando se coloca un filtro, pues se puede ver esta actividad eléctrica que se ha visto asociada con la función de las células amacrinas y es un marcador de daño retiniano temprano o de isquemia, presente pues con alteraciones en casos de oclusiones, retinopatía diabética, glaucoma, entre otros. Entonces aquí en la página pues van a encontrar, digamos, los diferentes protocolos que se pueden adaptar del electroretinograma, algunas pautas, recomendaciones en cuanto a interpretación, patrones anormales, pero hemos querido hacer esto un poquito más ameno a partir de pues ejemplos. Entonces vamos a revisar lo que sería o lo que nos entregarían en un reporte de un electroretinograma flash normal.
Entonces lo primero que vemos acá es que pues siguiendo este protocolo se hizo adaptado a la oscuridad, entonces se le prende a uno de una vez la alarma, ok, esto muy probablemente habla más de bastones, un estímulo de 0,01 candelas por segundo por metro cuadrado, esto pues digamos que sería lo correspondiente a un estímulo bajo, ¿sí? Y pues de esta forma, pues tenemos normalmente no vemos una onda A, pero tenemos una onda B con una latencia larga y bastante convexa. Esto es lo típico, pues para un electrorretinograma adaptado a la oscuridad con un estímulo de 0,01. Aquí estamos viendo exclusivamente bastones. Cuando ya tenemos el adaptado a oscuridad, pero modificamos la intensidad luminosa a 3 candelas, que suele ser el que nos reportan, en general ya hablamos de una respuesta mixta combinada mesópica, en donde vamos a tener aportes de tanto de bastones como conos, nuevamente recordando que la A corresponde pues al fotorreceptor y la B principalmente pues toda la parte postsináptica, fundamentalmente pues para repercusión clínica, la parte de células bipolares. Y aquí pues vamos a mirar nuevamente, entonces tenemos dos tomas de cada onda y nos dirigimos acá. Entonces suelen incluirnos los valores normativos, por lo tal pues no es, o sea, uno mira la morfología de la onda, pero pues suele tener también como guía las diferentes amplitudes y latencias correspondientes. Entonces vemos que está pues dentro de los límites normales. Habitualmente la relación entre estas dos debe ser más de 1,5, es decir, si yo divido la amplitud de la onda B por la de la A, pues normalmente debe darme más de 1,5. Si no, ya veremos ahorita, pues eso se llama un patrón de onda negativo y tiene algunas connotaciones. Aquí los potenciales oscilatorios, que eran los que les hablaba, que colocando el filtro podemos verlo y que representan pues las células amacrinas, pues este es el patrón normal. Normalmente deben ser 4 onditas y uno se guía sobre todo por la amplitud de la segunda onda, que es la que más estable está. Ya pasando pues al estímulo luminoso, pues ya digamos o estamos adaptados a la luz, entonces decimos, ok, esto es más de conos y un estímulo alto de 3 candelas, entonces pues decimos que estamos más evaluando la parte de conos. Y el flicker básicamente es una variación de este protocolo previo, en donde ya el estímulo no ocurre a una frecuencia de 1 hercio, es decir, un estímulo por segundo, sino que son 30 por segundo. Entonces, digamos que este cumpliría la parte como más purista para evaluar conos, ya que pues estamos evaluándolo en el paciente adaptado a la luz, un estímulo pues de alta intensidad, alta luminosidad y dos y tres, pues con una alta frecuencia espacial, que son las características, pues, donde preferiblemente actúan los conos. Y a partir de esto, pues podemos decir, ok, es un electrorretinograma de campo completo normal o que presenta disfunción a nivel de conos y bastones o de retina interna. Es importante recordar pues que si hay alteración del fotorreceptor, usualmente hay repercusión también en la onda B, ya que pues la sinapsis no va a ser adecuada. Entonces aquí encuentran algunos ejemplos didácticos que si comparamos, pues digamos, con lo que vimos previamente, entonces vamos a ver que en el escotópico, que sería este adaptado a la oscuridad con un estímulo luminoso pequeño, vemos que la amplitud de la onda B está disminuida. Es decir, aunque ahí diríamos hasta ahora parece haber una alteración en el sistema de bastones. Luego nos dirigimos aquí. Entonces vamos a ver que tenemos pues una morfología de la onda normal, pero cuando analizamos las ondas, básicamente tenemos una disminución leve a moderada de las amplitudes tanto de la onda A como de la onda B, pero se preserva pues la onda. De los potenciales oscilatorios, pues vemos que están normales y llamativamente en esta área, pues que ya sería la parte fotópica, que sería el adaptado a la luz, un estímulo alto, es decir, estaríamos evaluando conos, pues vemos que no se evoca respuesta ni en este que era el flicker. Entonces decimos, ok, parece haber sobre todo una alteración a nivel de fotorreceptores, principalmente en conos, entonces ya empieza uno a sugerir que esto puede ser una distrofia de conos, pero vemos que también tiene algún grado de afección de bastones. Entonces decimos que pues tiene una distrofia de conos de bastones. Y pues ahí encuentran en cada uno la parte de la respuesta y todo para que sea pues como didáctico y se pueda hacer la interpretación sin un soplete directo. Nuevamente, este segundo ejemplo. Entonces, estamos en el primero. Entonces, adaptado a la oscuridad, baja intensidad luminosa, es decir, bastones.
y vemos que no hay una respuesta evocada de la onda B. Entonces decimos que puede haber una alteración de los bastones, pero todavía no sabemos si a nivel del fotorreceptor o a nivel postsináptico, porque recordemos que normalmente no podemos evaluar la onda A en este protocolo. Ya en el adaptado a la oscuridad vemos que tenemos una onda A presente con una amplitud más o menos normal. Pero vemos que lo que está marcadamente disminuido es la onda B, de manera que decimos, ok, parece que el fotorreceptor está bien, pero la parte de la célula bipolar, que en este pues sería on y off, pues no está afectado, ¿sí? Entonces decimos, a partir de estos dos ya empezamos a pensar que tenemos una disfunción postsináptica, es decir, de la retina interna. Luego nos vamos entonces a los potenciales oscilatorios, los cuales están disminuidos pero presentes, ¿sí? Y en el fotópico, pues lo que vamos a ver en función de conos, pues es que más o menos está sin alteraciones, ¿sí? Entonces vemos acá el ojito derecho, entonces que se mantienen amplitudes dentro de valores normales, tanto para la onda A como para la onda B. Y vemos un flicker que también está dentro de los valores normales. Nuevamente nos vamos acá a la 2B2, que pues sería el que compara, digamos, el pico de la segunda onda, que nuevamente pues es la que más frecuentemente se emplea y está normal. De manera tal que decimos, ok, hay una alteración a nivel, digamos, postsináptico, principalmente dependiente de células bipolares ON, porque pues son las que están frecuentemente encontradas en el estímulo de oscuridad y en donde pues tenemos todavía preservado algo de los potenciales oscilatorios, o sea, tenemos una disfunción de la retina interna. Y es que aquí es donde cobra importancia la correlación clínica, porque la interpretación pues va a variar dependiendo uno de la edad. Vamos a pensar más pues que sea una oclusión vascular si es una persona más adulta mayor. Dos, la bilateralidad, entonces pues digamos que siendo bilateral es poco probable que sea una oclusión. Y los síntomas es congénito, fue agudo, etcétera. Este pues es, digamos que es un electroretinograma de una entidad pues que se conoce como ceguera nocturna estacionaria congénita, que en este caso pues tiene un patrón de expresión completo por la ausencia de la onda B. Todo esto pues nuevamente lo encuentran acá, entonces ustedes se devuelven a la página y ven pues ese patrón de onda negativo, entonces buscan acá, ok, onda negativo. Entonces dice, eso lo puede causar la ceguera nocturna estacionaria congénita, la retinosquisis juvenil ligada X, oclusiones vasculares, entre otros. Entonces tienen, digamos, como una guía en caso de que tengan el examen, pueden consultar de alguna forma rápidamente y verlo. ¿Qué orientaría más que fuera oclusivo? Pues ya hablamos que las células amacrinas se ven alteradas sobre todo en isquemia, entonces la ausencia de potenciales oscilatorios que fuera un compromiso unilateral, pues le hace más a uno pensar que puede ser una oclusión. Entonces, y este tercer ejemplo, ya pues para no seguir pues en detalles, pero la idea es como entender cómo funciona y a partir de eso pues interpretar posibles diagnósticos diferenciales. Y vemos cómo pues no es diagnóstico, pero nos ayuda bastante a establecer el diagnóstico si tenemos un trasfondo clínico pues relevante o adecuado. Nuevamente, vemos disminuida pues la respuesta escotópica de la onda B. ¿M? En el estímulo pues de tres candelas, que pues recordemos mezcla bastones con conos, ¿sí? Entonces nos vamos aquí a los valores y vemos que está disminuida tanto la onda A como la onda B. Entonces aquí ya decimos, ok, parece haber una alteración a nivel de fotorreceptores. Vamos entonces a mirar cómo están los conos y vemos que pues en general los conos tienen una alteración leve, pero la principal afectación pues va a estar dada a nivel escotópico. Entonces, pues digamos que esto es lo que se caracterizaría, por ejemplo, una retinosis pigmentaria temprana o pues ya con algún grado de compromiso macular. Entonces, pues estos son algunos de los ejemplos como de las utilidades y de cómo realizar su interpretación. Ya para hablar muy brevemente pues de lo que es el electroretinograma patrón, pues este ya va a ser una respuesta inducida para la estimulación macular con el patrón de tablero de ajedrez y para recordar lo principalmente estimulado con este tipo de patrones pues son las células ganglionares, ¿sí? Ya cuando nos vamos a la onda como tal, pues vamos a tener una deflexión positiva que es la P50 y una negativa que es la N95. Estas dos son las ondas, digamos, más relevantes y en donde vamos a analizar, uno, la P50
que va a ser el reflejo pues de la función de la retina neurosensorial, principalmente pues de conos, ¿sí? Y la N95, que es un indicador de función de células ganglionares, de, ma- de manera que nos permite pues establecer si la causa, por ejemplo, de alteración está principalmente dada por fotorreceptores o por nervio óptico. Entonces, en casos, por ejemplo, como glaucoma, pues podemos ver una disminución de la amplitud de la N95. En casos en donde, por ejemplo, tuviéramos una distrofia de conos, pues podemos ver una disminución de la amplitud de la P50 y en general cualquier patología macular va a generar una disminución marcada de la P50. Y a partir de ello podemos también hacer relaciones N95-P50, en donde básicamente lo que decimos es que normalmente la amplitud, pues digamos, debe ser mayor la de la N95, considerando que se toma desde el pico de la P50, ¿sí? Y si esta relación es menor a 1,5, sugiere disfunción de células ganglionares, porque eso lo que quiere decir es que si la relación disminuyó, esto se acercó más a la P50 y por tal motivo es lo que está comprometido son las células ganglionares. Bueno. Del electrorretinograma multifocal, pues fue inventado por Suter en 1992 y pues nos permitió por primera vez ver pues una respuesta macular topográfica. Entonces, ¿cómo lo lograron? Básicamente se hace el mismo estímulo de hexágonos, pero se hace un estímulo en una secuencia ya no alternante, sino pseudo random, en donde pues el paciente, digamos, o el estímulo de cada hexágono de estos empieza o tiene una, digamos, una alternancia individual o un patrón reconocible que permite evaluar de forma individual cada zona de la retina. Yo pongo el ejemplo que eso es como una batería. Entonces está tocando el platillo a un ritmo y tocando el redolante pues a otro ritmo. Entonces lo que nos permite es a través de esa estimulación diferencial permitir evaluar zonas de la retina muy puntuales. Pero este, digamos, tiene como limitante que requiere que el paciente pues uno fije porque es el examen que más se puede alterar por su deficiencia y que puede tener una alta tasa de falsos positivos. Dos, que tenga una buena agudeza visual y nuevamente que tenga una corrección óptica asociada. Podemos tener patrones de estímulo de 61 y 103 hexágonos. Esta es la forma de onda normal, N1, P1, N2, ¿sí? Que pues realmente es muy similar a todos los demás estudios electrofisiológicos. Y entonces ya aquí lo que vamos a empezar a ver en la parte práctica, pues es un mapa de trazados locales, que es este mapa que está acá, en donde básicamente nos muestra las formas de onda correspondientes a cada uno de los hexágonos. Y lo que debemos buscar como patrón de normalidad, pues es que el pico máximo pues ocurra a nivel foveal, ¿sí? Que tenga un patrón indecreciendo asociado y pues que como indicador de fijación, pues que en la región o en el cuadrante nasal pues tengamos una disminución importante de la amplitud sugestivo pues de la mancha ciega o correspondiente a la cabeza del nervio óptico. Luego tenemos pues unos mapas, pues, mapas de calor, que sería este de acá, en donde a partir de pues una clasificación colorimétrica nos permite ver la densidad de la amplitud, porque ya aquí empezamos a hablar de qué tan densa es la respuesta por área determinada. Y lo normal es que tengamos una coloración rojiza en la región foveal, pues porque es la zona en donde mayor densidad de amplitud hay, que se traduce en el mapa topográfico, que es este de aquí a la derecha en un pico o una cumbre central con una depresión nasal correspondiente pues a la cabeza del nervio óptico. Tenemos entonces también el gráfico de anillos concéntricos, que es este de acá, en donde nos va a permitir evaluar la mácula a partir de configuraciones anulares, en donde la región central pues será la fobia, luego seguirá la parte de la parafobia, en el segundo anillo la perifobia y ya lo que sería la periferia media. Recordar que este examen si se utiliza el de 61, pues vamos a evaluar más o menos 30 grados y con el de 103, 40 grados. Y también nos permite la evaluación por cuadrantes del área macular. Entonces, sobre todo la parte de anillos es muy frecuentemente empleada dentro de los tamizajes de toxicidad, por ejemplo, por antimaláricos. Pero entonces hay que tener presente que no es solamente ver que esté alterado, sino ver que uno, el estudio sea confiable y que el paciente pues realmente haya sido candidato a la toma del examen. Aquí para poner un ejemplo anormal, entonces vemos como en el mapa de trazados locales vemos una disminución del pico de onda en el primer y segundo anillo.
que se ve reflejado pues tanto en el mapa, digamos, de topográfico. Aquí a la derecha pues tienen uno normal, entonces vemos cómo se disminuye ese pico. Y ya cuando analizamos pues el mapa de anillos concéntricos, pues vemos que los valores de amplitud pues están disminuidos sobre todo para el primer anillo. Entonces vemos que tiene una densidad de amplitud en nanovoltios de 52, cuando lo normal para este pues sería por encima de 66. Y encuentran también pues dentro de la página pues diferentes variables, las amplitudes esperables como normales, y pues a partir de esto vamos a decir pues que es normal o que tenemos una disfunción macular que involucra cuadrantes o por zonas, ¿sí? Fobia, perifobia, parafobia o periferia media. Ya para finalizar, pues del electroculograma, pues es una prueba electrofisiológica que busca principalmente evaluar lo que es retina externa, pero sobre todo el epitelio pigmentario de la retina. Y lo que va a buscar registrar, pues, o dicho de otra forma, pues funciona como registrando la batería que intrínsecamente es el ojo. Y es que lo que vamos a buscar es registrar dos dipolos, entonces uno positivo y uno negativo. Entonces, por tal motivo, los electrodos suelen colocarse en la región cantal medial y en la región cantal externa. Aquí no hay como tal un estímulo, sino solamente el movimiento del paciente. Y lo que se hace es, por ejemplo, vamos a registrar el voltaje pues, de la córnea, por ejemplo, en este caso, cerca a la porción nasal, y lo que está más cerca a la retina, que sería la parte del electrodo temporal, pues se va a registrar acá. Y recordar pues que la córnea, digamos, eléctricamente lo que aporta en voltaje es muy poquito comparado con lo que aporta la retina por su actividad metabólica y eléctrica. Y entonces lo que vamos a buscar ver es cómo se comporta ese voltaje. Y ese voltaje basal principalmente está dado por el EPR. Entonces, si decimos que el voltaje basal está dado por el EPR, pues lo que vamos a buscar es ver cómo se comporta ese voltaje si modificamos los diferentes estados de luz, es decir, tanto adaptado a la oscuridad como adaptado a la luz, y ver cómo cambian esas amplitudes. En la medida pues que se apague la luz, pues va a bajar el voltaje del ojo, y en la medida que se prenda la luz, pues esta va a aumentar. Ahí en la página pues se encuentran desglosado pues toda la parte, digamos, como fisiológica, solo que pues para no abrumar y por aras del tiempo, pues no lo detallamos. Y finalmente, lo que vamos a tener pues son diferentes, bueno, y colocan al paciente pues a realizar sacadas que duran más o menos un segundo. Entonces lo que vemos es que con cada movimiento pues vamos a tener deflexiones negativas y positivas, y vamos a ver en el tiempo esto cómo se va comportando. Entonces debe ir disminuyendo la amplitud en lo que sería la adaptación a la oscuridad, y aumentando pues en la adaptación a la luz. Y es que entonces a partir de la relación de eso, que sería el valle oscuro y el pico de luz, se establece un índice que estableció pues el doctor Arden, que es el índice de Arden. Hoy por hoy pues sugieren que se llame pues relación pico-luz, valle-oscuridad, pero nos permite hablar pues de la función del, del, del EPR a partir de esta relación. Y una relación normal, pues sería, o un índice de Arden normal sería de 1,8 a 4,3. Entonces, si tenemos eso, lo que podemos concluir del examen es que el examen no sugiere una alteración difusa, que recordemos pues que evalúa todo el voltaje del ojo, del EPR o de la retina externa. Y ya si esto está disminuido menor a 1,8, pues sugiere disminuciones leves, moderadas a severas. Entonces, algo a resaltar es que con este examen es muy importante tener disponible también el o complementarlo con el electrorretinograma de campo completo, ya que si bien este pues se usa principalmente para estudiar la enfermedad de Best, pues hay otras patologías que también pueden generar alteración del índice de Arden, porque ya mencionamos que cualquier alteración del EPR o también de los segmentos externos o de los fotorreceptores, pues me va a haber alterado el electroculograma, usualmente en menor medida. Y dos, otro tip o pues digamos herramienta útil es que usualmente las patologías que no afectan directamente o únicamente el EPR van a generar un patrón de alteración del electroculograma, pero también con alteración del electroretinograma directamente proporcional. La enfermedad es pues, por excelencia suele generar electroculogramas muy anormales con electroretinogramas normales o cercanos a la normalidad. Y pues bueno, aquí encuentran también la parte de bibliografía, pero pues eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy. No sé si hay alguna
comentario. Obviamente, pues esto pretende ser solo un abrebocas y esto, pues la página está diseñada para que se invierta un poquito más de tiempo en el estudio y en la comprensión de este tipo de ayudas diagnósticas. Bueno, Rafael, muchas gracias. Muy bueno el aporte hecho en una página. Ustedes saben que tenemos ya una página hecha por Marcela Azula que es un poco más orientada hacia la decisión práctica de qué pedir en qué situación. Esta página pues queda mucho más orientada a entender lo que son los exámenes y por qué se usan. Yo sugeriría, no sé si Oscar esté por ahí, primero para hacer Y una aquí estoy. pregunta. Sí, ¿Por qué en el electrorretinograma en patrones escogieron un cuadrado con cuadrados negros y blancos, cuando por ejemplo en el multifocal, pues la forma del estímulo es como más correspondiente con la anatomía? El tamaño de cada estímulo y la forma del hexágono, pues le recuerda a uno más la anatomía, mientras que un cuadrado eh, lleno de cuadrados, no sé, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Sí, básicamente porque lo que se quería evaluar principalmente en el electroretinograma por patrón era función de células ganglionares y los campos receptivos de las células ganglionares responden mucho mejor a ese tipo de estímulo. Esa es básicamente la razón. Es, pero supongo que hicieron muchas pruebas con distintas formas y distintos colores o distintos contrastes y llegaron a eso no, como la y mejor todavía, forma. sí, sí, claro que sí. Mm, Y a través pues, de estudios fisiológicos de, de, de mucho tiempo antes, ¿no? Yo creo que la mm. gran ventaja que se tuvo con esto fue la computación actual que permite lo que decía Rafa, hacer ese estímulo pseudo randomizado, porque, por ejemplo, en lo que es el electroretinograma multifocal, siempre que se estimula un área muy puntual de la retina, hay de manera decresiva o disminuyendo, se van estimulando las áreas de al lado. Mientras que con esta cosa, todos estos programas de computación actuales, se puede saber si uno estimula una área en un tiempo determinado y de una manera pseudo randomizada, puede obtener la respuesta eléctrica de esa área específica. Pero básicamente es para buscar la mejor respuesta y obtener respuestas de células ganglionares en el caso del electroretinograma por patrón. Muy bueno. Todo esto, pues cada vez que revisamos el tema y vemos toda la ciencia que hay alrededor de esto, pues siempre resulta muy interesante, fascinante, pues todo lo que han votado de corriente los interesados en esto. Pero en la práctica clínica, yo he tenido la dificultad de que encuentro, eh, no sé si tiene que ver con las interpretaciones, con el método, de pronto con la misma incapacidad de uno para irse allá al laboratorio y inducir lo que se debería hacer. Encuentro que ayuda poco pues en el diagnóstico diferencial, o sea, muchas veces es como confirmatorio. Entonces yo sugeriría, Rafael, y con la ayuda de Oscar, que pusieran en el website, pusiera, así como pusiste unos ejemplos, poner unos ejemplos reales, de la vida real, en donde un paciente está ante un dilema diagnóstico y el electroretinograma lo resuelve, ¿sí? ¿Y qué fue cómo se hizo A ver. y cómo se interpretó y fue el electroretinograma el que lo resolvió? Eso no necesariamente quiere decir que si eso es muy infrecuente no se deba hacer o no tenga valor hacerlo, pero sí como para poner la cosa en un contexto, justificación costo-beneficio, ¿cierto?
e impulsar un poco más que la gente lo use, porque una de las cosas pues, que hemos observado es que por más que se habla del tema y lo recirculamos, pues la mayoría de la gente, retinólogos, terminan usándolo poco, ¿no? Y es un examen que prácticamente hay que subsidiar, porque ni siquiera se paga, pues, ¿no? No, eso es muy cierto y está teniendo ahora un auge muy importante, sobre todo con las terapias génicas, porque ya es muy importante en la terapia génica hacer el diagnóstico, porque no todas es decir, no, hay alteraciones en ciertos genes que modifican ciertas células y otras no. Entonces ya está cobrando mucha importancia. Antes todas las degeneraciones retinianas que producían espículas de alteraciones pigmentarias en espículas de hueso y ceguera nocturna, se les llamaban retinitis pigmentosas, pero pues ya se sabe que no todas son, sí, Hay obedecen a muchas. las alteraciones genéticas, mutaciones específicas de ciertos genes o no, y cada vez hay pues más investigación sobre qué tipo de tratamiento o cuál es el gen que es defectuoso que se tiene que reemplazar. Y en toxicidades es muy importante, por ejemplo, en toxicidad por cloroquina, o cuando uno quiere saber si realmente se trata de algo generalizado o de algo, por ejemplo, una cicatriz en la mácula en donde no se tiene claridad si eso es secundario a un TORCH o a un trauma o a una alteración eh, genética. En ese tipo de casos es muy importante, pero lo que vos decís, Alberto, es muy cierto. Tanto que pues uno llega con mucho entusiasmo cuando va y hace y aprende estas cosas y en la práctica siente mucho que pues no es tan, tan útil. Por eso, Rafael, trata de hacer el esfuerzo. Por ejemplo, en la parte genética, como Ujú. yo lo veo, es la determinación de cuál es el gene. O sea, usted decir, hoy en día Correcto, retinosis pigmentaria no tiene mucho oficio, ¿cierto? Porque son un mundo. Son un correcto. mundo de retinosis y son un mundo de genes. ¿Y qué terapia se le va a hacer? ¿Qué terapia génica se le va a hacer? Va a depender del gen. Pero influye también la electrofisiología. Sería interesante poner ejemplos en donde uno dice, bueno, con este gen y esta electrofisiología se sigue este camino, pero con esta otra se sigue este otro camino. Y lo mismo en todos los demás campos diagnósticos. Eh, por ejemplo, lo de toxicidad comparado con OCT muy fino que se está haciendo hoy en día del área macular y observar muy bien los cambios, cuál es más temprano, cuál es más confiable, ah, y- pero con ejemplos y decir, bueno, miren que aquí la electrofisiología mostró esto y en el OCT todavía no había nada y con eso se logró demostrar un inicio de toxicidad por cloroquina y por eso es valiosa. Yo creo que necesitamos poner ejemplos para que, eh, La digamos, gente dar le ve la ese utilidad, puente sí, como claro. de credibilidad clínica que la mayoría de la gente se termina volviendo como escéptica, ¿no? Correcto, sí. Sí, Mm. Ok, sí. Bueno, muy bueno, vamos ok. a linkearlo, me envías el link para que eso quede linkeado y todo, sobre todo puedes Muchas recibir. gracias, Rafael. Lo hiciste mejor que si lo hubiera hecho yo, te lo juro. No, profe, ¿qué tal? Muy, no, muy bien, lo hiciste ver muy claro. La gente le da mucha pereza a esto y todo, y quedó muy clarito, Rafa. Felicitaciones. Muchas gracias, profe. Oscar, eso ya no es raro, ¿viste?
Ah, Que, que los jóvenes hagan las cosas mejor que nosotros. sí. Muchas Bueno, gracias. Bueno, chao. buen día a todos. Gracias, gracias, Rafa, muy chévere. Gracias, Gracias. Yo- gracias.